Él cambió 22 años de matrimonio por alguien que parecía más joven, más ligera, más alineada con el hombre que creía haberse convertido. Se llevó a la limpiadora a casa antes incluso de firmar el divorcio, como si aquello fuera la prueba definitiva de que había tomado la decisión correcta. Elena se marchó sin discusión, sin suplicar, sin intentar cambiar lo que ya estaba decidido, recogió lo que era suyo por derecho y se fue con ese dolor que todavía no tenía nombre. Lo que Carlos nunca calculó es que, al dejar marchar a la mujer que llamó insuficiente, estaba renunciando a mucho más de lo que imaginaba. Y el precio de eso llegó con unos intereses que no estaba preparado para pagar. Elena tenía 44 años cuando salió de aquella casa por última vez. No era el tipo de mujer que llamaba la atención desde lejos. Era la presencia de cerca, el tipo que solo entiendes cuando dejas de hablar y empiezas a escuchar. Cabello castaño, siempre arreglado, sin esfuerzo aparente. Esa manera firme de apoyar las manos sobre la mesa cuando estaba pensando en algo que todavía no había dicho en voz alta. Licenciada en Administración de Empresas por una universidad pública, con unas notas que los profesores comentaban en los pasillos porque eran el tipo de rendimiento que no venía solo de dedicación, venía de comprensión real. El título quedó doblado dentro de un sobre en el fondo del cajón durante casi 2 décadas. No por descuido, no por falta de ambición. Quedó ahí porque Carlos había sido claro desde el principio, no siempre con palabras, sino con la lógica que fue instalando en los primeros años del matrimonio. No necesitaba trabajar. Él ya se encargaba de todo. Su lugar era otro. La vida que tenían era cómoda. ¿Para qué complicarlo? Y ella lo creyó, durante años lo creyó, no porque fuera ingenua, sino porque era el tipo de creencia que se instala cuando alguien repite lo mismo con mucha convicción durante el tiempo suficiente. Empiezas dudando, luego vas cediendo, luego dejas de preguntar, y un día te das cuenta de que la duda original ya no tiene dirección dentro de ti. Carlos tenía 48 años, camisa planchada con esa precisión de quien tiene a alguien que lo hace por él, el cabello cortado cada 2 semanas, esa manera de hablar como quien ya ha decidido la respuesta antes de terminar la pregunta. Había construido un patrimonio razonable a lo largo de 22 años, tierras en las afueras del pueblo, 2 vehículos, participación en un par de negocios locales, una casa grande con jardín y piscina que enseñaba a las visitas con esa descripción calculada de quien quiere que te des cuenta sin que él tenga que señalarlo. Construyó todo aquello con esfuerzo que era real, pero también con una base que nunca nombró y con una organización invisible que nunca reconoció como trabajo, porque nunca la pagó. Carmen tenía 27 años. Llevaba poco más de un año limpiando la casa de Carlos y Elena. Puntual, eficiente, con la postura adecuada para cada ambiente, el tipo de mujer que aprende rápido lo que cada hombre quiere oír y lo entrega con una naturalidad que parece espontánea, pero no lo es. No había maldad calculada en eso. Era solo una forma de funcionar que había desarrollado sin darse cuenta, como todo el mundo desarrolla mecanismos para mantenerse en los lugares donde quiere estar. El problema no estaba en ella, estaba en lo que Carlos proyectó sobre ella y en cuanto esa proyección le costó a todo el mundo. Cuando Carlos anunció que quería seguir adelante, lo hizo con la misma naturalidad de quien comunica un cambio de domicilio. Se sentó en la silla del salón, cruzó los brazos sobre el regazo y dijo que las personas evolucionan, que la vida había cambiado, que él necesitaba algo nuevo. Habló como si estuviera describiendo una decisión de negocios, algo lógico e inevitable que cualquier persona racional podría entender. Y en medio de todo aquello, dejó caer el nombre de Carmen en la conversación sin ceremonia, como quien menciona un detalle que la otra persona ya debería haber sospechado. Elena se quedó al otro lado de la mesa,
la mano derecha abierta sobre la encimera de madera oscura que habían comprado juntos en una tienda de muebles en otra ciudad, en un viaje que ella todavía podía recordar con detalle. El coche caliente, la carretera con obras, el almuerzo en un restaurante de carretera donde el camarero olvidó el pedido 2 veces. La misma mano que ahora estaba quieta sobre esa mesa, sin apretar, sin moverse, simplemente apoyada ahí, como si necesitara un punto fijo. No respondió nada, no porque no tuviera qué decir, sino porque entendió en ese segundo que no había nada que convencer, que la decisión estaba tomada desde mucho antes que esa conversación, y que cualquier palabra que saliera de su boca en ese momento sería tratada como reacción emocional de alguien incapaz de aceptar lo evidente. Conocía a Carlos lo suficiente para saber eso, y se conocía a sí misma lo suficiente para no darle ese regalo. Si has llegado hasta aquí y esta historia ya ha tocado algo en ti, aprovecha para suscribirte al canal ahora mismo. Deja también el me gusta, porque ese gesto tan sencillo hace más diferencia de lo que parece. Y antes de continuar, ve a los comentarios y escríbeme desde qué ciudad estás viendo esto. Quiero saber dónde está llegando esta historia. El divorcio se llevó a cabo sin drama visible. Cada uno con su abogado, cada reunión reducida al mínimo necesario, cada decisión tratada como burocracia a resolver en el menor tiempo posible. Elena no intentó sacar más de lo que la ley garantizaba. No intentó alargar el proceso como forma de castigo. No intentó negociar con esa energía desesperada de quien usa el papel como último modo de mantener a alguien atado. Tomó la mitad que le correspondía, la mitad de 22 años de construcción conjunta, y firmó los documentos con la misma firmeza con que firmaba cualquier papel importante, sin ceremonia, sin últimas palabras. Carlos, menos de 4 meses después, formalizó su relación con Carmen ante sus conocidos, como si aquello fuera la confirmación pública de una decisión que ya había tomado hace tiempo. El pueblo entero se enteró, no porque él lo ocultara, sino porque nunca lo intentó. Al contrario, había en eso una especie de declaración, la confirmación de que la elección había sido la correcta, de que la etapa nueva era mejor, de que el hombre que había evolucionado merecía también un comienzo a la altura. Elena se enteró, por el mismo canal por el que todo el mundo se entera de esas cosas en un pueblo pequeño, por el comentario de una conocida que no supo contener la curiosidad y disfrazó la noticia de preocupación. Elena escuchó, dijo gracias por la información y cambió de tema. No buscó detalles, no preguntó más, guardó esa información en el mismo lugar donde guardaba otras cosas que ya no tenían uso. El apartamento que alquiló estaba en el 2º piso de un edificio sencillo, en una calle adoquinada, que hacía temblar cualquier coche que pasara demasiado despacio. 2 habitaciones, cocina con ventana que daba al patio de un vecino lleno de macetas, un balcón pequeño en el que solo cabía una mecedora de madera que compró en una tienda de segunda mano porque le gustó cómo crujía. No demasiado fuerte, solo lo suficiente para recordarle que estaba ahí. En el balcón había también un helecho que trajo del mercado de la plaza porque estaba torcido en el estante y nadie más lo iba a querer. No era mucho, era suyo, completamente suyo. Y eso cambiaba la calidad del silencio de una manera que no sabía explicar, pero sentía cada mañana cuando se levantaba y no necesitaba ajustar su propio humor al de nadie. Elena tenía dinero para alquilar algo mejor, pero por primera vez todo dependía solo de ella. No quería gastar más de lo necesario, ni tomar decisiones por impulso. Prefirió empezar pequeño, con prudencia, no por falta de recursos, sino por conciencia. El título salió del cajón en una tarde de miércoles, en que el cielo estaba nublado sin llegar a llover, ese tipo de cielo que se queda quieto sin resolverse. Elena lo puso sobre la mesa de la cocina. Se quedó mirándolo durante un tiempo, que no sabría decir cuánto fue. Pasó el dedo por el borde del marco barato y fue a preparar café.
No fue un momento dramático. No hubo ningún giro interno con música de fondo. Fue más parecido a cuando reencuentras algo que olvidaste, que era tuyo, y te das cuenta de que todavía sirve, que todavía está en condiciones, que todavía tiene función. Empezó por los conocidos, no por estrategia, sino porque era lo que tenía, y porque empezar por lo familiar es más honesto que fingir que ya existe una estructura montada. Una mujer que vendía repostería artesanal en el mercado del pueblo cada sábado, siempre con el puesto en el mismo rincón, siempre con más producto que ventas, siempre con el gesto de quien no entiende por qué, a final de mes, sobra menos de lo que ha entrado. Un carnicero que había abierto un segundo local por impulso, animado por el movimiento del primero, sin calcular que coste fijo doble con facturación que no dobla, es una ecuación que tiene un solo resultado. Un matrimonio que producía queso artesanal en una finca pequeña. El producto era bueno, el proceso cuidadoso, el precio completamente equivocado porque nunca habían parado a sumar lo que gastaban antes de decidir lo que cobraban. Elena no llegaba con una hoja de cálculo en la mano y el discurso preparado. Se sentaba, pedía ver lo que tenían. El cuaderno de anotaciones, el móvil con las transferencias, el taco de papel donde apuntaban las ventas a mano porque nunca habían invertido en un sistema. Escuchaba lo que creían que estaba mal y luego, con una paciencia que no era pasividad, sino elección consciente, mostraba lo que estaba mal de verdad. No adornaba los problemas con eufemismos para proteger el ego de nadie. Si había un agujero en las cuentas, señalaba el agujero con el tamaño exacto que tenía. Si el margen estaba destrozado, decía cuánto se estaba perdiendo por mes, no en porcentaje abstracto, en valor concreto, en euros que salían sin que la persona lo percibiera. Y cuando la persona entendía dónde estaba el error, pasaba algo en su cara que Elena aprendió a reconocer. No era alivio inmediato, era antes de eso. Era ese instante en que la niebla se levanta y por fin ves el suelo bajo tus pies. Cuando dejas de pensar que el problema es mala suerte o falta de esfuerzo y te das cuenta de que era estructura, que era proceso, que era algo que podía corregirse. Los primeros resultados no fueron espectaculares, fueron funcionales. ¿Qué es lo que importa cuando empiezas desde cero, sin red de protección? La mujer de la repostería dejó de vender sin saberlo a pérdida, reorganizó el coste por producto y consiguió por fin saber lo que ganaba de verdad. El carnicero cerró el segundo local antes de hundirse más, volvió el foco al primero y recuperó el margen en poco más de 2 meses. El matrimonio del queso perdió 2 clientes que pagaban poco, pero ganó 5 que pagaban el precio justo, porque el producto lo merecía y nunca había sido presentado con el valor que tenía. Nada que se convirtiera en titular. Pero el tipo de cambio que la gente comenta cuando se encuentra con alguien de confianza, cuando quieren ayudar a ese alguien sin saber cómo, y acaban haciendo lo más valioso que existe en un pueblo. Dicen el nombre a quien necesita oírlo. La sala que Elena alquiló para trabajar tenía la pintura desconchada en tiras largas que se balanceaban con la corriente de aire cuando la ventana quedaba abierta a primera hora de la tarde. Suelo de cemento, una mesa larga que compró de una oficina que había cerrado, 2 sillas con ruedas a las que ajustó la altura el primer día, porque sabía que iba a pasar muchas horas ahí. Un ordenador que nunca se colgaba porque no instalaba nada que no necesitara. Sobre la mesa, siempre una botella de agua, el cuaderno de anotaciones cuadriculado que prefería al rayado porque usaba los cuadrados para hacer tablas rápidas a mano, y el bolígrafo de tinta azul gruesa que usaba desde los tiempos de la facultad, sustituido varias veces pero siempre del mismo modelo, porque era el único que no emborronaba cuando escribía deprisa. En ese espacio sin adorno, sin historia, sin el peso de los recuerdos de otra vida, Elena construyó algo que nadie vio crecer desde fuera porque creció hacia adentro primero. Aprendió
en esos primeros meses, a confiar en su propio criterio de una manera que nunca había necesitado antes. Cada decisión que tomaba, por pequeña que pareciera, pasaba por un análisis que fue aplicando con naturalidad creciente. ¿Tenía sentido seguir? ¿Se sostenía a medio plazo? ¿Cuál era el peor escenario posible y qué exigiría? No era parálisis por exceso de análisis, era criterio. Y el criterio aplicado todos los días en cosas pequeñas crea, con el tiempo, una consistencia que no depende de la suerte. Los ingresos, que al principio apenas cubrían el alquiler y los gastos fijos del mes, empezaron a encontrar equilibrio. Luego el equilibrio se convirtió en estabilidad. Luego la estabilidad se convirtió en margen. No un margen simbólico que miras y te alegras un segundo, un margen real que ella destinaba con el mismo criterio que aplicaba a los negocios de sus clientes, mejores herramientas, un curso de análisis de datos que hacía los sábados por la mañana mientras buena parte del pueblo todavía dormía. 2 libros técnicos que llegaron por correo en una caja pequeña y que leyó con el cuaderno al lado, anotando lo que era aplicable antes incluso de terminar el capítulo. Elena no hablaba de lo que estaba construyendo. Lo hacía, y mientras lo hacía, la vida de Carlos seguía en otra dirección, con una velocidad que todavía no mostraba lo que estaba acumulando por debajo. La convivencia con Carmen fue liviana al principio, como lo son todas las cosas cuando todavía llevan el brillo de la elección reciente y la ligereza de quien todavía no ha sido puesto a prueba por el tiempo. Ella era joven, desenvuelta, del tipo que ríe en el momento adecuado, que nunca contradice en público, que tiene una capacidad genuina para hacer que el ambiente parezca más fácil de lo que es. Pero existía una diferencia entre lo que ella representaba como conquista y lo que era como compañera en la rutina real de un hombre que administraba tierras, negocios y una estructura que exigía atención constante. Y esa diferencia empezó a aparecer en los lugares en que Carlos nunca había tenido que prestar atención antes, porque siempre había alguien prestándola por él, en silencio, sin recibir crédito por ello. Las facturas llegaban y salían sin registro organizado. Los gastos se tomaban según el humor de la semana, no según la lógica de caja. Carmen compraba porque tenía ganas y porque él lo aprobaba, porque la etapa parecía buena. Y la etapa parecía buena porque todavía tenía estructura suficiente para absorber el descuido, al menos por un tiempo. Pero la estructura sin mantenimiento no dura. Va cediendo en puntos que no observas hasta que el deterioro ya es demasiado grande para ignorarlo. Las señales llegaron en forma de pequeñas sorpresas que él trataba como coincidencias. Una factura mayor de lo esperado. Un proveedor que cobró un recargo porque un contrato había vencido sin que nadie lo hubiera renovado. Una inversión hecha con la euforia de una conversación de viernes por la noche que el lunes por la mañana ya no parecía tan sólida como había parecido en el momento. Cada cosa por separado parecía manejable. Sumadas, sin que él las sumara, fueron creando un peso que seguía llamando etapa. Carmen no tenía herramientas para ayudar en esa parte, no por mala voluntad, no por falta de inteligencia, sino porque nunca había necesitado desarrollar ese tipo de lectura. Era competente en lo que sabía hacer, solo que lo que Carlos necesitaba ahora no estaba en la lista de lo que ella sabía, y esa incompatibilidad fue creando roces que empezaron sin nombre y fueron ganando volumen con la repetición. Primero las conversaciones sobre dinero se volvieron tensas, luego las decisiones sobre prioridades empezaron a generar desgaste, luego la convivencia empezó a tener ese peso específico de 2 personas que ya no pueden fingir que están bien sin cansarse. Cuando las discusiones dejan de ser puntuales y se convierten en el clima permanente de una casa, la relación ya ha perdido lo que necesitaba para sostenerse. La relación con Carmen no llegó a 5 meses completos.
Cuando los dos concluyeron que continuar costaba más que cerrar, Carlos fue el más rápido en firmar. Pagó el precio de la segunda separación en un momento en que ya no tenía el mismo margen que en la primera. Una nueva división del patrimonio, otra reorganización forzada de lo que quedaba. Cuando se paró a calcular, no de forma abstracta, sino con los números reales delante, el resultado era el tipo de cosa que miras más de una vez, porque crees que has cometido un error en la suma. 22 años construyendo 2 separaciones seguidas, le quedaba algo menos de la cuarta parte de lo que había al comienzo. No era una etapa, era la cuenta final de una serie de elecciones a las que había llamado por otros nombres mientras las tomaba. Mientras tanto, la historia de Elena seguía escribiéndose a otro ritmo, con otra lógica, con resultados que empezaban a llegar de una manera que ella misma tardó en dimensionar por completo. Su nombre había empezado a circular más allá de los primeros clientes, no por campaña, no por tarjetas repartidas en mesas de café, sino por ese tipo de recomendación que solo ocurre cuando el resultado fue suficientemente real para que la persona sienta la necesidad de compartirlo. Alguien lo comentó con alguien que se lo contó a otro y el movimiento fue llegando de formas que ella no había programado. Personas que nunca había conocido antes aparecían en la puerta de la sala con la pintura desconchada y decían el nombre de alguien en común que las había enviado. Ella atendía, escuchaba, analizaba, entregaba lo que prometía, y entregando repetidamente lo que prometía fue construyendo algo que vale más que cualquier publicidad, la reputación de quien no defrauda. Con el aumento de la demanda, llegó la necesidad de ajustar la estructura. Elena no lo hizo de forma impulsiva. No alquiló un espacio más grande porque estaba animada con el crecimiento. No contrató a nadie porque se sintió demasiado segura. Cada expansión fue evaluada con el mismo criterio que aplicaba a los negocios de sus clientes. El espacio más grande llegó cuando el espacio pequeño estaba limitando la calidad del servicio, no antes. La asistente llegó cuando Elena se dio cuenta de que estaba perdiendo tiempo en tareas operativas que podían delegarse, tiempo que necesitaba para lo que solo ella sabía hacer. La eligió con cuidado. No buscó la más experimentada ni la más barata. Buscó la que aprendía más rápido y hacía las preguntas correctas. La formó con paciencia, explicando el porqué de cada proceso, no solo el cómo, porque sabía que quien entiende el porqué no necesita supervisión constante. El negocio fue tomando una forma que ella no había previsto cuando empezó, pero que tenía sentido cuando miraba hacia atrás. No era solo una prestación de servicios, era una referencia. Personas con problemas serios la buscaban antes que al banco, antes que al asesor, antes que a cualquier otra solución, porque sabían que el diagnóstico que daba era honesto y lo que indicaba funcionaba. Elena empezó a ser llamada para participar en reuniones de grupos de productores y comerciantes de la comarca, no como ponente invitada, no como figura decorativa, como alguien cuyo conocimiento era necesario para que la conversación avanzara. Iba, aportaba lo que sabía, volvía al trabajo sin alardes, sin construcción de imagen pública. Su presencia en esos espacios era funcional, no performativa. Y fue en uno de esos espacios, una tarde de jueves, en el salón del centro cívico cedido para una reunión de productores y comerciantes locales, donde ella y Carlos se vieron por primera vez desde el divorcio. Él llegó pronto, ella llegó a la hora. Elena saludó a algunas personas en la entrada con esa naturalidad de quien está acostumbrado a ser reconocido por su trabajo, no por el apellido de alguien. Y fue directamente a una conversación que ya estaba en marcha en un rincón del salón. Llevaba el cuaderno abierto en la mano, el dedo señalando un número en una página, y 2 personas al otro lado escuchando con esa atención específica de quien está recibiendo información que va a usar. Carlos la vio antes de que ella lo viera. Se quedó parado unos segundos, no por vacilación, sino por algo que no supo identificar en el momento.
había algo diferente en ella que tardó en nombrar. No era la ropa, no era el cabello, no era ningún cambio físico evidente. Era la manera en que ocupaba el espacio, sin pedir permiso, sin ajustar el volumen para no molestar, sin verificar si lo que estaba diciendo era bien recibido antes de continuar. Simplemente continuaba, como alguien que no necesita validación externa para saber que lo que tiene que decir merece ser escuchado. Carlos reconoció aquello no como algo nuevo, sino como algo que siempre había estado ahí y que él nunca había llamado por el nombre que tenía. Cuando Elena terminó la conversación y empezó a moverse por el salón, él se dirigió hacia ella, no con un plan, no con un discurso preparado, sino con ese impulso de quien todavía no ha calculado completamente lo que va a encontrar. Ella lo oyó llegar y no cambió el paso. Cuando quedaron frente a frente, el ambiente a su alrededor seguía con su propio ruido. Conversaciones cruzadas, sillas siendo arrastradas, alguien al otro lado del salón pidiendo silencio para empezar la reunión. Pero entre los dos había un tipo de quietud que no dependía del ruido exterior. Carlos dijo que había oído hablar de su trabajo, que la gente comentaba mucho, que parecía que le estaba yendo muy bien. Lo dijo con un tono que pretendía ser un elogio genuino, pero llegó con el peso de quien sabe que está entregando un reconocimiento con retraso. Elena lo escuchó hasta el final. No apresuró la respuesta, no desvió la mirada, no mostró ninguna prisa por terminar la conversación. Se quedó mirándolo durante un segundo que duró más que un segundo, con esa calma que no era indiferencia, era claridad, y luego respondió con la voz en el mismo tono de siempre, sin elevarla, sin afilarla, sin ningún condimento de más de lo necesario. Fuiste tú quien me recordó que tenía capacidad para esto, solo que no de la forma que imaginabas. Carlos se quedó con eso. Ella ya había dado la vuelta cuando él se dio cuenta de que no había nada que añadir después de esa frase, no porque fuera un ataque que necesitara defensa, sino porque era una verdad dicha con tanta calma que llegó más hondo de lo que cualquier acusación podría haber llegado. Una verdad dicha con veneno puede responderse con rabia, una verdad dicha con serenidad no tiene respuesta, simplemente ocupa el espacio y se queda. Él permaneció en el salón durante casi otra hora, participó en conversaciones, saludó a conocidos, respondió preguntas sobre sus negocios con la postura de siempre, pero nada de lo que ocurrió en ese ambiente después de ese momento entró de verdad. La cabeza estaba en otro lugar, en esa frase, en esa manera de decirla, en esa mujer a la que en algún momento había decidido que estaba por debajo de lo que merecía. En los días siguientes, Carlos intentó ordenar lo que sentía y no consiguió encajarlo en ninguna categoría familiar. No era nostalgia, al menos no solo eso, no era arrepentimiento en el sentido simple, porque el arrepentimiento simple pasa con el tiempo y aquello no estaba pasando. Era un tipo específico de malestar que llega cuando entiendes, tarde y sin posibilidad de revertirlo, la dimensión real de lo que dejaste escapar. No solo el patrimonio dividido en dos y luego en dos de nuevo, no solo la estabilidad que fue cediendo en puntos que no observó, sino la persona. La única que había permanecido a su lado cuando el trabajo era construcción real, cuando el resultado dependía del esfuerzo y no de la apariencia, cuando todavía había algo siendo levantado y no solo sostenido. Intentó en algunos momentos formular una disculpa, imaginó la conversación, las palabras, el contexto, nunca llegó a ninguna versión que tuviera sentido de verdad. No porque no quisiera, sino porque cada vez que imaginaba la escena se daba cuenta de que las palabras no tenían dónde apoyarse. Elena no necesitaba la disculpa para cerrar nada, ya había cerrado, ya había seguido adelante. La disculpa le serviría a él, no a ella, y él lo sabía. Mientras Carlos intentaba lidiar con el peso de elecciones que ya no podían rehacerse, Elena seguía construyendo con esa consistencia que se había convertido en su marca más reconocible.
El negocio había crecido más allá de lo que ella había proyectado en los primeros meses. La sala con la pintura desconchada ya no existía, sustituida por un espacio más amplio en una calle mejor, todavía sin lujo, todavía sin ornamento innecesario, pero con una estructura que reflejaba el nivel de lo que se estaba entregando. 2 mesas ahora, 2 ordenadores, un archivo organizado con el tipo de rigor que solo aprende a mantener quien ya ha perdido información importante por falta de organización. La asistente que había contratado se había vuelto competente de una manera que Elena reconocía con satisfacción tranquila, el tipo de satisfacción que no necesita decirse en voz alta porque es evidente en el funcionamiento de las cosas. Delegaba con confianza, revisaba con atención y usaba el tiempo liberado para lo que solo ella podía hacer. Leer un negocio entero en poco tiempo e identificar dónde estaba el problema real, no el problema que la persona creía tener, sino el que estaba generando todo lo demás. Empezó a ser buscada por productores más grandes, gente que movía volúmenes que meses antes ella no habría considerado como clientes, porque habría creído que estaban más allá de la escala de lo que ofrecía. Pero los resultados hablan por sí solos. Y los resultados que Elena producía eran del tipo que se cuentan en reuniones donde la gente decide con quién trabaja. Hubo una mañana, un martes de principios de otoño, en que Elena llegó a la oficina antes que su asistente, como hacía con frecuencia. Encendió el ordenador, preparó café, abrió el cuaderno cuadriculado en una página nueva y empezó a anotar. No era una lista de tareas, no era un plan estratégico, era algo más parecido a un inventario honesto, escrito para ella misma porque sabía que las cosas que no se nombran tienden a difuminarse con el tiempo y desaparecer como si nunca hubieran ocurrido. Escribió el nombre del primer cliente, luego el segundo. Fue enumerando, uno por uno, cada negocio al que había ayudado a encontrar el suelo bajo los pies. No era una lista de éxitos para mostrar a nadie, era un registro de realidad. Aquí estuvo el problema, aquí estuvo la solución, aquí estaba la persona antes, aquí está ahora. Llenó casi 3 páginas. Cuando llegó al final de la última, se quedó mirando lo que había escrito durante un momento. Luego tomó un sorbo de café, cerró el cuaderno y empezó a atender el día. No fue un momento de revelación dramática. No hubo música, no hubo lágrimas, no hubo ninguna frase que pronunciar en voz alta para cerrar ningún ciclo. Fue simplemente el reconocimiento tranquilo de que lo que había construido era real, que no dependía de ninguna otra persona para seguir existiendo, que estaba hecho de decisiones suyas, tomadas con criterio propio, y que si en algún momento de su vida anterior le hubieran dicho que llegaría a ese martes de otoño con esa taza de café y ese cuaderno lleno, quizás no lo habría creído del todo. Pero no era una cuestión de creerlo, era una cuestión de haberlo hecho, día tras día, decisión tras decisión, sin esperar a que nadie le dijera que podía. Carlos, en ese mismo otoño, estaba reajustando lo que quedaba del patrimonio con la lentitud de quien ha aprendido demasiado tarde la diferencia entre mantener algo y gestionarlo de verdad. Había conservado la casa grande, aunque más vacía de lo que recordaba que podía estar una casa, y una parte de los negocios reestructurada con la ayuda de un asesor que le costaba más de lo que esperaba y le decía cosas que, en otra vida, había tenido gratis en forma de conversaciones de sobremesa con una mujer que pasaba el dedo por los números de un cuaderno y le preguntaba si había calculado bien el margen antes de tomar esa decisión. No lo mencionaba, pero estaba ahí, en cada reunión con el asesor, en cada cifra que no cuadraba, en cada contrato que revisaban con el cuidado que él nunca había tenido que desarrollar, porque siempre había estado desarrollado por alguien más. Ahora lo notaba en su ausencia, que es quizás la única forma en que ciertas cosas se hacen visibles, cuando ya no están.
El invierno llegó con esa frialdad seca que tienen los inviernos en esa parte de España. Cielos muy azules por la mañana, temperaturas que caen en cuanto se va el sol, el ruido del viento en las calles estrechas del casco antiguo. Elena compró un abrigo nuevo, el primero que compraba pensando solo en lo que le gustaba y no en si iba bien con nada de lo que ya tenía en el armario. Lo eligió sin prisa en una tienda pequeña, cuya dueña la conocía de una consulta que habían tenido el año anterior, y que ahora saludaba con el tipo de calidez que no tiene protocolo. Llevaba el abrigo puesto cuando cruzó la Plaza Mayor una tarde de diciembre, con el cuaderno bajo el brazo y la cabeza ya en la reunión de la tarde siguiente. El pueblo estaba adornado con luces que alguien había colgado con más entusiasmo que criterio estético, pero que iluminaban la piedra antigua con una calidez que no era mal resultado. Elena se paró un momento antes de doblar la esquina, no porque hubiera visto algo en particular, sino porque hacía eso a veces. Se paraba, respiraba, dejaba que el momento fuera solo el momento y no el camino hacia el siguiente. Fue en ese instante cuando entendió algo que había estado ahí durante todo ese tiempo, pero que nunca había formulado con exactitud. No era felicidad en el sentido de la euforia, no era satisfacción en el sentido de haber llegado a algún destino. Era algo más parecido a la ausencia de un peso que llevaba tanto tiempo que había dejado de notarlo como peso y empezaba a sentirlo como parte del propio cuerpo. Y al no estar, lo que quedaba no era vacío, era espacio. El tipo de espacio que solo existe cuando te perteneces a ti misma de una manera que no necesita el reconocimiento de nadie para ser real. Dobló la esquina. El viento le revolvió el cuaderno. Lo sujetó con la mano sin dejar de caminar y siguió. Esa es la historia de Elena. No tiene el tipo de final que se anuncia desde lejos con fanfarria. Tiene el tipo de final que se reconoce cuando ya ha ocurrido tranquilamente, en una tarde de invierno, en una esquina de un pueblo que la conoce por lo que ha construido y no por el apellido de quien la dejó ir. Carlos perdió mucho, y lo peor que perdió no tiene precio en ninguna escritura ni aparece en ningún reparto de bienes. Lo peor que perdió fue la prueba de que lo que tenía merecía el cuidado que nunca le dio. Elena ganó mucho, y lo más importante que ganó tampoco tiene precio, aunque se construyó con el tipo de trabajo que sí se mide, decisión por decisión, cliente por cliente, mañana tras mañana, en una sala con la pintura desconchada que fue el principio de todo. Si esta historia llegó donde debía llegar, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. A veces, la cosa más útil que podemos hacer por alguien es poner delante de sus ojos una historia que les recuerde lo que son capaces de construir cuando el espacio es por fin suyo.